lo vimos en los primeros días de oración. Yo creo que en ese tiempo vivimos uno de los momentos más complicados en las últimas décadas, donde vemos que hay una descomposición social terrible a nivel mundial. Hoy el ser humano está en un grado de intolerancia como nunca antes en los últimos años, y vemos que a nivel mundial se registra una protesta social terrible. Países de Europa, países de América Latina como Perú actualmente están envueltos en protesta social. Lo vimos en los últimos años como países terriblemente, la gente sale a las calles a destruirlo todo, la gente sale a las calles, se matan unos a otros. Hay una descomposición social terrible en este tiempo. Sumado a eso, la delincuencia común que se ha disparado. Hay una angustia en la gente. Madres que cuando sus hijos salen al trabajo quedan con una angustia en su corazón porque no sabe si su hijo va a volver a casa o no. Hoy por cualquier cosa le arrebatan la vida a una persona en la calle, por un celular, por unas cuantas monedas, por un billete. Le quitan la vida a una persona en la calle. Sumado a eso, los accidentes de tránsito que se registran y que a diario van en aumento. Este mes es uno de los meses más complicados en el tema de accidentes. La gente, en su afán de viajar, en su afán de llegar, ocurren accidentes trágicos. También lo que anuncia el Banco Mundial Interamericano para el próximo año de una grave crisis económica, de una nueva recesión económica a nivel mundial. Sumado a eso, también lo que se habla, que se avecinan nuevas epidemias, pandemias, y todo este panorama, ante todo este panorama que estoy hablando, las guerras, hambres, todas estas cosas que además son profecías bíblicas del fin de los tiempos, la gente está viviendo en zozobra, y hay gente que anda siempre a la expectativa, esperando que el teléfono suene para recibir una mala noticia. Hay gente que siempre está con una zozobra, esperando o creyendo que una mala noticia va a llegar a su vida. Y ante todo este panorama, ante todo esto, hay en la gente angustia, hay temor, hay zozobra. En la gente hay en este momento desesperación. Pero tú, hermano, que has estado en estos 30 días clamando, orando por tu familia, tú que conoces de Dios, ten la tranquilidad y ten la confianza en Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ten la tranquilidad, ten la confianza en Dios, que tú y tu familia estarán bajo el abrigo del Altísimo. Ten la tranquilidad y la confianza de que el Señor es tu guardador. Él es tu sombra, tu mano derecha, y nada ni nadie podrá tocar a tu familia. Aunque venga una peste destructora, aunque venga guerra, hambre, crisis, no te tocarán si tú estás morando bajo la sombra del Omnipotente. Si tú moras bajo la sombra del Omnipotente, entonces tú y tu casa serán guardados, serán librados. Y hay un salmo que dice: tendrás confianza porque hay esperanza. Como tú confías en Dios, cuando depositas en Él tu confianza y tu esperanza, entonces, como el mismo salmista dice, dormirás tranquilo, sin miedo a que nada te toque, porque el Señor está contigo. En paz me acosté y en paz dormí, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Señor te hace vivir confiado. Cuando tú pones tu confianza en Él, cuando tú descansas en Dios, entonces no tienes miedo a malas noticias. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo que se está desarrollando a nivel mundial. El versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Eso me habla que si tú vives en obediencia a la palabra de Dios, si tú vives amando a Dios,
el Señor te librará de tus enemigos. Hay un proverbio que dice que cuando los caminos del hombre son rectos delante de Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, cuando tú vives bajo la cobertura de Dios, cuando tú vives bajo los principios de Dios, estás bajo sus alas, entonces tus enemigos no te pueden tocar, tus enemigos no pueden llegar a tu vida. Esos que te han sentenciado a muerte, que te han amenazado de muerte, que han amenazado a un hijo tuyo de muerte, no tocarán a tus hijos. Si tú y tu familia están bajo tus alas, bajo las alas del Señor, no tocarán a tu familia, no tocarán a tus hijos. Esos que siempre han planificado el mal para tu casa, esos que siempre han planificado el mal para tu vida, no llegarán a ti, porque tú estás con una protección poderosa de parte de Dios. ¿Quién sabe cuánta gente estará planificando el mal a tus espaldas? Estará planificando el mal para destruirte. Pero tú estás bajo la cobertura de Dios y todo plan queda al descubierto y queda destruido. Todo plan diabólico, todo plan satánico. Sabrá Dios cuántas personas estarán hablando a nuestras espaldas, planificando nuestra destrucción. Pero los que estamos bajo la cobertura de Dios, nada ni nadie nos puede hacer daño. Tus hijos que han sido excluidos, que han sido amenazados, tus hijos que se han levantado enemigos contra ellos, mételos también dentro de esa cobertura especial de Dios. Ora por ellos, clama por ellos. Tu cónyuge también, mete a tu familia debajo de esa cobertura. Y sigue diciendo el versículo: te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y esa peste se refiere obviamente a enfermedades. En el 2020, que fue la más evidente, llegó la pandemia y millones en el mundo fueron víctimas de esta pandemia, sumado a todas las enfermedades que ya había y que la gente está muriendo de constante pestes y pestes. Y se pronostica que vienen nuevas epidemias, nuevas pestes. Si estamos bajo su sombra, bajo sus alas, no seremos alcanzados por la peste, no pereceremos por esa peste. Cuando recién todavía el COVID sigue, dice la Organización Mundial de la Salud, que todavía el COVID no se ha terminado y que sigue todavía. Pero empezaron a surgir una cantidad de variantes, y esas variantes eran menos letales que el COVID. Y entonces hubo mucha gente que se enfermó y las clínicas de la ciudad estaban llenas. Y la gente le dijo que era una virosis que andaba en el ambiente. Eran secuelas o eran otros virus similares al COVID. Y entonces la gente con fiebre, con gripe, con vómitos, y las ciudades, las clínicas de la ciudad llena por esa epidemia, por esa pandemia que hubo, por ese virus que se esparció. Y no solo fue en Colombia, sino en América Latina, donde estaban las clínicas llenas. Pestes que habla la palabra del Señor también para los tiempos finales. Pero a los que estamos en Dios, la peste destructora, la peste que mata, la peste que acaba tu familia, no va a llegar si tú pones tu confianza en Dios. Si tú estás bajo sus alas, bajo su protección, bajo su cuidado, esa peste a ti no te llegará. En el COVID-19 creo que fueron más de 6 millones de muertos. Y muchas familias están de luto, y muchas familias están llorando la muerte de un familiar, de un ser querido. Pero la próxima pandemia, tu familia estará
bajo la sombra del Altísimo. Tus hijos estarán bajo la sombra del Altísimo. Confía en Dios, cree en Él y vive su palabra. Esas son las bendiciones de la obediencia a la palabra de Dios. Son las bendiciones de la obediencia a la palabra de Dios. Dice el versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué significa estar seguros? Significa estar protegido, poderte mover libremente por donde tú quieras y vas a estar protegido. No llegará a ti el atraco, la muerte. No llegará a tu vida la enfermedad. No llegará a tu familia la mala hora, la mala noticia. Porque tú estás seguro, protegido bajo sus alas. Con sus plumas Él te cubrirá. Por eso este salmo es un salmo profético, porque es una declaración que está haciendo el salmista, en este caso Moisés. Y recordemos que Moisés estuvo muchos años en un desierto, y en ese desierto junto al pueblo de Israel vio el favor, el amor y la misericordia de Dios todos los días de su vida. En un desierto donde no hay flores, donde no hay plantas, donde no hay vegetación, donde no hay agua, el pueblo tenía agua, tenía alimento, tenía luz en medio de la oscuridad, tenía nubes en medio del calor, en medio del sol. Todos los días, viendo el favor del Señor. Y como tuvieron que ir a batallas, el Señor siempre estuvo con ellos y les dio la victoria. Siempre que obedecieron, el Señor les dio la victoria. Así que Moisés habla esto porque desde su experiencia lo vivió. Moisés sabía que estando bajo la cobertura de Dios, a lo mejor él bajo esa nube que cubría al pueblo, él sabía que ahí estaban protegidos. Y esa sombra protegía al pueblo del sol fuerte que hacía en medio del desierto. Y él lo escribe desde su experiencia. Esa misma experiencia es la que tú y yo tenemos que tener en este tiempo para nuestra familia y para nuestra vida. Esa experiencia de ver al Señor Todopoderoso, que nos guarda, que nos protege, que nos cubre, que está sobre nosotros. Tenemos que ver esa experiencia todos los días. Hay mamás, papás en angustia, siempre en temor, siempre en zozobra cuando sus hijos salen. Hay gente, hay hogares que siempre están en intranquilidad. Se enferma uno, va a la clínica, viene de la clínica uno, se va el otro, y así, y pasan siempre en una intranquilidad, en una zozobra. Hay hogares que no tienen paz. Hay hogares que toda la vida han estado en crisis, en crisis, en crisis, viviendo en dificultad, en dificultad, en dificultad. Y lloran y oran y claman: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Son hogares que no están bajo la cobertura de Dios. Y muchas veces porque no se está obedeciendo la palabra de Dios. Porque ya vimos cuando no se está bajo la cobertura de Dios, cuando hay un propósito de Dios, pero es algo temporal, como lo que vivió Job. Pero hay gente que pasa toda la vida en zozobra, en angustia, en depresión, en dificultad, en malestar. Hay puertas abiertas por donde el enemigo penetra para causar estragos en tu vida.
Hay puertas abiertas por donde el enemigo entra y daña tu vida. Y no está tu hogar, tu casa, tu vida, tus hijos bajo esa cobertura del Altísimo, bajo esa sombra del Omnipotente. Y cuando no se está bajo la sombra del Omnipotente, se está expuesto al sol, se está expuesto a los ataques del enemigo. Este es el tiempo en que tú y yo tenemos que correr bajo la sombra del Altísimo. Tú y yo tenemos que correr y morar bajo sus alas. Este es el tiempo de volver a Dios. Este es el momento de correr a Dios. El 2020 al 2030 hay una agenda planeada por la ONU que se llama la Agenda 2030. Hay una agenda planeada por el Foro Económico Mundial que se llama el Gran Reinicio Económico. Y en esa Agenda 2030, la ONU, a través del panel intergubernamental, a través del panel científico, ellos han pronosticado una cantidad de cosas terribles que van a pasar del 2020 al 2030, y muchas de esas cosas ya se han visto. Y lo que más apremia y lo que más ellos están desesperados es por el famoso cambio climático, de cómo el mundo se está teniendo fuertes cambios como nunca antes. Y vemos hoy cómo Estados Unidos está siendo azotado fuertemente por una tormenta de nieve terrible. Vemos terremotos en diferentes lugares. Vemos que hay inundaciones en Medio Oriente, en Turquía, inundaciones como nunca antes. Por otra parte, incendios forestales en África. Todas estas cosas que están pasando, la ONU está preocupada porque dice son cambios irreversibles en el ambiente, en el clima. Y eso va a causar una grave afectación en el ser humano. Y lo han pronosticado para el 2030. Eso me recuerda mucho a Noé cuando recibió la noticia de que vendría al mundo el diluvio. Y el Señor le dijo: construye un arca. Nuestra arca en este tiempo se llama la cobertura de Dios. Estar bajo las alas del Señor, estar bajo su sombra. Nuestra cobertura hoy se llama Dios, que tenemos su amor, su favor y su misericordia. Por eso los gobiernos, incluido el de Colombia, están desesperados por tratar de frenar el famoso cambio climático. Ese cambio climático, el Señor Jesús lo profetizó hace más de 2000 años cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos. Y hoy lo vemos que se está cumpliendo. La palabra del Señor se está cumpliendo. Estamos en la recta final y es el tiempo de correr al refugio de Dios. Es el tiempo de correr a refugiarnos bajo su sombra, bajo sus alas. Es el tiempo de correr a refugiarnos en su presencia. El mismo Señor Jesús lo dijo: vendrán pestes, hambres, terremotos, consecuencias del cambio climático. Y dice: el que persevera hasta el fin será salvo. Y ese perseverar hasta el fin significa soportar hasta el final en la presencia de Dios. Mantenerse firme en Dios hasta el final. Y nos mantenemos firmes en Dios solamente en un lugar cuando estamos seguros. Es por eso que ese versículo dice: y debajo de sus alas estarás seguro. No hay otro lugar para estar seguro que debajo de sus alas, debajo de su cobertura, debajo de su protección. Otro ejemplo de eso es el pueblo de Israel en medio de las plagas de Egipto.
Cada plaga llegó a Egipto y ahí estaba el pueblo de Israel en el medio, pero nunca una plaga afectó al pueblo escogido por Dios. Como no te va a afectar a ti si estás bajo la cobertura de Dios. Entonces llegaron las ranas, las úlceras, llegaron la mortandad, la muerte de los primogénitos, y ni una de estas plagas afectó al pueblo de Israel. Como no te va a afectar a ti si estás bajo sus alas, si estás bajo su sombra, si estás bajo su cobertura. Mira, Noé recibió una instrucción de Dios y Noé obedeció esa instrucción y se salvó él y su familia. El pueblo de Israel recibió instrucciones de Dios, el de matar un cordero, pintar los dinteles, y el pueblo de Israel obedeció y se libró. Lot recibió una instrucción de Dios, obedeció y se libró. Las instrucciones de Dios hoy para nosotros son su palabra, son sus mandamientos. Me van a escuchar mucho hablar en estos días y el próximo año de los mandamientos de Dios, porque es algo que la iglesia en este tiempo ha olvidado, y se ha metido una falsa doctrina en la iglesia diciendo que los mandamientos ya fueron abolidos porque estamos en la gracia. Y es una falsedad terrible en este tiempo. Es verdad que estamos en la gracia, pero el mismo Jesús dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos, y mi Padre le amará y yo le amaré. Entonces, guardar los mandamientos de Dios, esos 10 mandamientos que están en la palabra, es volver a hacer esas primeras obras que antes hacíamos. Guardar esos 10 mandamientos es volver a la senda antigua. Porque mucho se habla hoy de volver a la senda antigua, pero volver a la senda antigua es dejar tanta falsa doctrina en este tiempo y volver a lo de Dios. Tu familia tiene que volver a Dios, a los principios bíblicos. Estar bajo su cobertura, estar bajo sus alas, ayer lo vimos, significa también estar bajo su palabra, bajo sus ordenanzas, estar bajo sus principios, bajo sus mandamientos. Pero en ese tiempo ha surgido tanta falsa doctrina y tanto predicador enseñando que los 10 mandamientos de Dios fueron abolidos, porque ahora estamos en la gracia. Y es algo terrible que se enseñe esto, y por eso hay tanto libertinaje en la iglesia. Y por eso tanta, disculpe la palabra, vagabundería en la iglesia, tanto pecado oculto en la iglesia. Por eso hay tanta gente que peca y no se arrepiente, porque estamos en la gracia. Entonces, ayer lo hablaba con el hermano Marvin, hablan del término gracia para tener el libertinaje de pecar, y se apoyan en las cartas de Pablo para decir que estamos en la gracia y que la ley fue abolida. Pero ¿qué ley está hablando Pablo? La ley de Moisés, esos 613 leyes que se levantaron. Pero hay 10 mandamientos que son eternos de parte de Dios que tenemos que vivir. ¿Y sabes qué es lo terrible? La palabra dice, porque Pablo lo escribe en Hebreos, Pablo dice que en el tiempo antiguo la gente por pecar en boca de 2 o 3 testigos merecía la muerte cuando incumplía la ley. Y dice Pablo, ¿cuánto más castigo no crees que merece el que tuviere por inmunda la sangre de Jesús? Y entonces ya peca y peca y peca y peca y peca. Ya no queda para él perdón, sino una horrenda expectación de juicio, porque ha tenido por inmunda la sangre de Jesús y la ha pisado la sangre de Jesús. Eso no se predica hoy, eso no se habla hoy.
Y la gente peca y peca y peca y peca, y siempre es el mismo tema: la sangre me limpia. Por una falsa doctrina que se ha metido, y muchos han creído esa falsa doctrina. Es el tiempo de volver a la palabra. Es el tiempo de volver a la palabra. El mismo Señor Jesús dijo: si tú me amas, entonces guarda mis mandamientos. El que dice que me ama debe andar como Él anduvo, dice la palabra. El que dice que le ama debe andar como Él anduvo. El que dice que le ama y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, dice la palabra. Entonces, y lo está hablando Primera de Juan. Entonces, ¿cómo es que están abolidos los mandamientos? Es la falsa doctrina que se ha metido en este tiempo. Pero es el momento de ir nuevamente a la presencia de Dios, de volver a la cobertura de Dios. Y es por eso que en la iglesia hoy hay mucho fracaso, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha angustia, mucha depresión, incluso hay suicidios dentro de la iglesia, porque se frustran al no ver respuesta de Dios, y oran y no ven que nada pasa. Pero es que cada bendición tiene un principio, y el principio de todo se llama la obediencia. Lastimosamente, estas cosas no se hablan hoy. Esto no se habla hoy. Y se cree que con una ofrenda, con una siembra, con un pacto, yo voy a recibir. Y no es así. Dios no es una caja tragamonedas. Dios no es un banco que tú puedes hacer trueques, transacciones. Dios pide de nosotros, y siempre ha pedido de nosotros, la obediencia a su palabra. Y para estar bajo esa cobertura, para estar seguro debajo de sus alas, para estar protegido por su escudo, es obedeciendo su palabra. Y es el tiempo de volver. Es el tiempo de volver. Por eso el 2023, Dios ha puesto en nuestro corazón esta palabra, que es el año de la obediencia. Si tú obedeces a Dios y guardas su palabra. Mira, hay un versículo que dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Cuando tú conoces la verdad, te vas a dar cuenta que hay cargas en tu vida que ha impuesto la religión que no están en la palabra. La religión te ha cargado más de la cuenta. Pero como tú conoces a Dios, encuentras libertad. Y te darás cuenta que vivir su palabra es un deleite, es una delicia. Te darás cuenta que vivir su palabra, obedecer su palabra, es alegría, es gozo, es paz. No es una carga cumplir la palabra de Dios, por el contrario, es una enorme bendición, y te enamoras tú más de Dios. Es un deleite. Por eso el salmista decía: en tu ley está mi delicia. Porque él había entendido cómo era el asunto. Pero hay cargas en tu vida que ha puesto la religión, y tú tienes 30 años en el evangelio y estás amargado, frustrado, cansado, abatido, afligido, porque no has conocido a Dios, has conocido una religión. Cuando conoces a Dios, se quita una venda de tus ojos y encuentras paz, encuentras libertad, encuentras seguridad. Y la invitación en esta mañana es a que corras bajo su cobertura, bajo sus alas, que corras bajo su sombra, obedeciendo la palabra del Señor.
Obedecer la palabra de Dios, esos principios, que son principios de vida, que son principios además de vida, para vivir bien. Son principios para que te vaya bien. No es que Dios lo puso allí por capricho, no. Son principios de vida para que te vaya bien siempre. Y si tú lo obedeces, estarás protegido, seguro por Dios. Es el tiempo de correr bajo sus alas, estar bajo su cobertura. El 2023 es el año de la obediencia, es el año de buscar a Dios, y estamos proclamando esa palabra que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque por tu obediencia a la palabra, tus hijos que hoy están en las drogas llegarán, tu cónyuge llegará, tu familia llegará a Dios. Así que acércate a Dios y búscale cada día, ora y clama, vive su palabra y estarás, te lo puedo asegurar, bajo su cobertura, bajo su cuidado, bajo sus plumas, tú estarás seguro. Lo que está en la palabra, nada ni nadie lo puede cambiar. Pero escucha esto: cada promesa de Dios, cada bendición que hay en la palabra, siempre tiene un antecedente como una condición. Y la condición no es lo que tú puedas dar físicamente en cuanto a dinero, recursos. La condición es siempre la obediencia a la palabra. Siempre al pueblo se le dijo: si corriges tu camino, vendrá sobre tu vida bendición, vendrá sobre tu vida esto. En Deuteronomio 28, usted lo puede leer en casa, se habla de unas bendiciones de la obediencia a la palabra. Lo puede leer todo, todas las bendiciones que hay por obedecer a Dios, pero también todas las maldiciones que hay por desobedecer su palabra. Y se dará cuenta que muchos de los males que hoy usted está teniendo es porque un día fue desobediente a la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo volvamos a la palabra. Deuteronomio 28, ahí lo puede subrayar y leerlo después. Es importante que volvamos a la palabra. Vamos a orar en este día, que el Señor nos ayude a que estemos bajo sus alas, a que estemos bajo su sombra, a que estemos bajo su cobertura especial en este tiempo. La hermana Claudia va a orar por personas que están enfermas, porque sabemos que hay personas que están atravesando por un momento de enfermedad, de crisis, por un momento, por no estar bajo esa cobertura de Dios. Hay enfermedad, la peste ha llegado a su vida. Hay enfermedad, hay aflicción, hay dolor, y la peste les ha afectado. Y vamos a orar. Y también por lo que el Señor ponga en tu corazón, hermana Claudia, también hermano Marvin. Vamos a orar en esta hora, creyendo que el Señor nos guardará y estaremos bajo su sombra, estaremos bajo su cobertura. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque has sido bueno, has sido justo, fiel y verdadero. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos has enseñado que bajo tu sombra, bajo tu cobertura, bajo tu presencia, tenemos cuidado, estamos seguros, estamos protegidos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel a tu palabra. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos permites estar aquí congregados virtualmente, reunidos virtualmente con nuestros hermanos, Señor, de diferentes países, diferentes continentes, Padre, pero que tienen hambre de tu presencia, tienen hambre de tu palabra. Señor, ellos quieren estar bajo tu cobertura, bajo tus alas, quieren estar bajo tu sombra.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, glorifícate en cada familia, glorifícate en cada casa, glorifícate en cada hermano que a esta hora se conecta y que se ha levantado, Padre, para orar, para clamar por su familia, para clamar por sus hijos, para clamar por su cónyuge, Padre. En este día 26, Señor, hoy te pido, Dios, ayúdanos a volver a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a dejar a un lado la religión, la religiosidad, y a estar bajo la cobertura de tus alas, a estar bajo tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate en este tiempo, glorifícate en este tiempo, Padre. Rompe cadenas, rompe ataduras. Todo lo que el enemigo en este tiempo, Señor, ha traído sobre cada casa, sobre cada hermano: frustración, dolor, desesperación, temor, angustia. Señor, todo lo que el enemigo ha traído, Dios, a las familias en este tiempo: pleito, ira, discordia, divorcios. Padre, hoy en tu nombre, Señor, hay restauración en la familia. Dígale a Dios: Padre, restaura hoy mi familia, que mi familia hoy esté bajo tu sombra, que mi familia hoy esté bajo tu cuidado, que mi familia hoy esté bajo tu protección, Padre amado. Oh Dios, glorifícate, glorifícate en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira cuántas familias no han estado bajo tu cuidado, no han estado bajo tu protección, y el enemigo ha llegado y ha causado estragos. El enemigo ha traído destrucción, el enemigo las ha arrasado, Padre. Pero hoy, Señor, se levantan a clamar, hoy se levantan, Padre, a pelear, hoy se levantan, Señor, a buscar tu cobertura, a buscar tu protección, amado Rey. Padre, glorifícate, glorifícate en este tiempo. Rompe cadenas, Señor amado. Señor, brujería, hechicería, satanismo, ocultismo, Padre, espiritismo. Señor, gente que ha practicado esto para dañar a mis hermanos. Ahora, Padre, toda fuerza de las tinieblas queda sin poder y sin autoridad. Hoy se corta, Dios, de raíz toda brujería, toda hechicería, todo aquello, Padre, que ha traído ocultismo a la casa, todo aquello, Dios, que ha traído a la casa como ese manto de discordia, de pelea, esa oscuridad que ha llegado a la casa, que no hay paz, no hay tranquilidad, sino que se siente angustia. Ahora, Padre, fuera los demonios, Señor, que están oprimiendo a mis hermanos. En tu nombre, Padre. Fuera, Dios, toda obra de las tinieblas. Fuera, en el nombre de Jesús, toda opresión del enemigo. Hoy tiene fin, Padre, porque mis hermanos, Señor, se levantan a pelear por su familia. Porque mis hermanos se levantan, Padre, para estar de pie y correr bajo tu cobertura. Dígale a Dios: Padre, hoy corro bajo tu sombra. Padre, hoy corro bajo tu sombra, y mi familia estará segura bajo tus alas. Señor, con sus plumas cubrirás a mi familia. Levántate, Señor, levántate en medio de las familias que hoy claman, que hoy te buscan de corazón. Levántate, Padre, en medio de las familias que hoy claman, Señor, por tener libertad. Rompe cadenas, Señor, rompe cadenas ahora, Padre. El enemigo ha tenido, Señor, a muchas familias atadas, Señor, a la brujería, atadas al pecado, atadas a la enfermedad, atadas a la ruina, a la miseria, atadas, Padre, Señor, a la pelea, a la contienda. Pero hoy, Dios, tu presencia corta todo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Este día 26. Todavía hay algo por qué luchar en el mundo. En la guerra es donde lo das todo. Tu fuerza, agilidad y perseverancia. La victoria llegará solo si estás dispuesto a pelear por tu bendición. Este año 2022, una última batalla nos espera. 30 días de oración, clamor y guerra espiritual por la familia. Te esperamos a las 5 de la mañana por el canal de YouTube Myron Acevedo.
30 días de oración por la familia.